armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Los tebanos enviaron un mensajero coronado a Atenas, inmediatamente después de la batalla. Al mismo tiempo, les explicaron la importancia de la batalla y les pidieron ayuda alegando que ahora era posible vengarse de todas las ofensas cometidas por los lacedemonios. Se daba la circunstancia de que el Consejo ateniense se encontraba en la Acrópolis, en sesión, como hacían en los momentos más graves. Después que oyeron lo sucedido, a todos se les vio entristecerse profundamente. Soy Francisco García y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis, historiamilitar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Hoy viajamos de nuevo a la antigua Grecia de la mano de nuestro amigo Juan Luis Gomar Hoyos. ¿Qué tal, Juan Luis? Hola, buenas noches, Francisco, y buenas noches, oyentes. Aquí estamos, en nuestra taberna del Pireo. O sea, sé que todo el mundo me ha preguntado, ¿cómo es vuestra taberna del Pireo? Pues mira, esta es nuestra taberna del Pireo. Vamos a intentar emitir este programa después en YouTube. No sabemos si antes que en podcast o después, para hacer un poco de estreno, ¿no? De novedad de esta opción de Bellum Artis de YouTube, que ya tenemos cosas subidas. Juan Luis, ya estoy subiendo podcast, solo el audio. Pero bueno, si nos lanzamos un poco a esto de grabar vídeos, pues es fácil, es compatible el vídeo junto con el podcast de una manera divertida. Pues, totalmente, y además no vamos a hacer como Jodie Foster y nos vamos a poner aquí a recibir un Globo de Oro en pijama. No. No, nos pusimos guapos hoy, de camisa. Sí. Yo os confieso, oyentes, que hace un año que no saco esta camisa del armario, a cuenta del COVID, ¿vale? Así que me ha hecho mucha ilusión. Pues nada, hay que ponerse con buenas ganas, como hacían los griegos al ir a la guerra, se ponían sus mejores tropas, como ya hablamos en el podcast de Esparta, que habíamos comentado el hecho de ir de rojo porque era un símbolo un poco de riqueza, ¿no? Y la única riqueza que tenían era casi el tinte de su ropa militar, ¿no? Pues sí, porque la comida no era rica precisamente. No, y el resto de sus decoraciones tampoco. Juan Luis, vamos a hablar un poco de tus libros, no, pero justo de periodos que van posteriores de tus libros. Podemos, por ejemplo, el segundo libro, El llanto inconsolable de los cuervos, que a los oyentes os lo voy a compartir un segundín para que podáis ver la portada del libro. Tenemos aquí El llanto inconsolable de los cuervos, ¿no? Que sería la segunda entrega. Y la primera, para los oyentes, la tenemos aquí, es La isla de las sombras. Ambos tratan sobre la guerra del Peloponeso, ¿no? Y eso fue el comienzo, digamos, de nuestra relación virtual. Las historias de griegos que tú contabas en estas dos novelas nos llevaron a profundizar mucho más y hacer una serie completa sobre la guerra del Peloponeso, otra sobre Anabasis, otra sobre la hegemonía espartana, otra sobre la tebana, ¿no? Y también sobre Atenas, ¿no? Y todo eso fue el comienzo. Y no vamos, a lo mejor seguimos un tiempo ahí. Mientras tú vas escribiendo novelas de griegos, nosotros vamos hablando de griegos
y de los que sean, ¿no? Macedonios o que también son griegos, aunque no lo son. Hay que discutirlo ahí el día que nos toque. Sí. Aquel fue el comienzo de una gran amistad, como en aquella Sí. inmortal frase de la película. Claro, Sí. Hemos viajado mucho, por muchos sitios y algo de mucho tiempo. Así que comenzamos ahora un periodo alucinante, que es el final de la hegemonía espartana y la hegemonía tebana, con mucho ánimo y con muchas ganas de seguir viajando, ¿no? efectivamente, vamos a viajar en el tiempo y antes del viaje, pues a los oyentes os recuerdo que si nos queréis invitar a un café o un sándwich en nuestra taberna del Pireo, para que algún día podamos tomarlo juntos, ahí que viajemos al sur o tú viajes al norte o en el centro, podemos tomarlo juntos, los oyentes y también en este caso los espectadores pueden entrar en patreon.com/belunartis y apoyarnos para que podamos mejorar, ¿no? Para que podamos ir incrementando los libros y un poco yo en este caso la cámara web, que con los patrones que hay ahora mismo, que tengo 17 patrons, pude comprar una cámara web y mejoró un poco la calidad, por lo tanto ahí vamos ahí. Y se nota, ¿eh? Se nota, nota, ¿no? porque Sí, me estoy viendo yo en mi pantalla y digo, madre mía, sí, parezco más joven. Estoy como Sara Montiel, ¿sabes? Difuminado. Sí. Si esto va mucho, te mando una. No, déjalo, ya tengo muchos años, casi peor, casi mejor no verme bien. A ver si ahora me veo peor. Pues sí, ya tenemos una buena cámara y un buen micrófono. Por lo tanto, adelante a contar historias. Pues, Juan, ya tenemos un poco el punto de partida, ¿no? Que fue los dos anteriores capítulos de hegemonía espartana y vimos ahí el punto final, ¿no? Que fue la batalla de Leuctra y ahí será el comienzo casi de nuestra nueva serie, ¿no? Vamos a comenzar en esos momentos en los que los tebanos, pues ahí la batalla, ¿no? Esta batalla es un cuadro de un amigo Giuseppe Raba, que es un ilustrador italiano que trabaja mucho para Osprey, y esta es una imagen que, bueno, que recuerda esta batalla, ¿no? Aquí podríamos decir una cosa que ya, Juan, creo que hay otra imagen que sí que viene lo que queríamos matizar, que sería esta. ¿La estás viendo esta imagen, no? De los caballos. Sí, la de los jinetes, sí. Algo muy típico de los tebanos sería este casco blanco, ¿no? Este casco que, según las fuentes, era o blanco o brillante, ¿no? Resplandecido, aunque la mayor parte de los historiadores creen que era blanco, ¿no? Pintado con cal. Xenofonte lo describe pintados con cal. Lo blanqueaban antes de la batalla. Pues este sería el casco que mejor representaría al ejército tebano, ¿no? Igual que el escudo con la maza, ¿no? Así es. Pues ahí tenemos un poco para que nos hagamos la idea. Esta imagen hablaremos después de ella, porque es interesante, muestra una novedad táctica de los tebanos, de Epaminondas, que Juan, me equivoqué muchas veces y siempre decía Epaminondas, y en el podcast ya me lo dijeron que es Epaminondas, y sí es verdad, pero la mente siempre le metí una N y es verdad que es con M y de hecho en el blog lo tengo escrito con M, pero siempre me salía Epaminondas. Por lo tanto, oyentes, es Epaminondas y si me equivoco, perdonadme. Yo lo he dicho muchas veces mal y si no me lo hubiera preparado y no hubiera buscado en los libros este periodo con mucho detalle para escribir el guión, porque condensar esto en unas pocas páginas lleva mucho tiempo, ¿no? Pues lo hubiera hecho mal también. Sí. Pues empezamos, ¿no? Nuestro viaje justo es en ese momento posterior a la batalla de Leuctra, en el que yo creo que no explotaron lo que se llama una ventana de oportunidad, ¿no? Podían haber hecho perfectamente masacrar a Esparta, pero veremos que no aprovecharon ese caos, ¿no? No aprovecharon esa situación de debilidad y lo vamos a ir viendo en el comienzo de este programa, ¿no? Así es. Vamos a hablar de un periodo que cierra, digamos, la época que trata Xenofonte. Pues Xenofonte fallecerá al final, fallecerá durante este periodo y durante el periodo de la hegemonía tebana. O sea, él ve caer a Esparta, lo cuenta en su libro, en las Helénicas, y bueno, aquí perdemos ya el contacto con Xenofonte, que después de acompañarnos durante tantos kilómetros y tantas horas de grabación, pues el buen hombre fallece, dejándonos un legado literario e histórico maravilloso. Y abordamos también el texto con los testimonios de Diodoro Sículo, que como ya mencionamos en los programas anteriores, empieza a tratar este periodo
entre muchas otras cosas, ¿no? Y siempre nos da ese punto de vista en esta fase de sus libros, en el libro 15, el 14 y el 15, y me parece que el 16 también trata esto. Tenemos la fortuna de que nos ayuda en este periodo dándonos el punto de vista desde tebano. Entonces tenemos a Jenofonte por el lado espartano y Diodoro Sículo, que escribe basándose en fuentes que tratan mucho más a Tebas, ¿no? Bien, como decía, después de la batalla de Leuctra, o sea, nuestro relato va a empezar justo al final de la batalla. Vamos a volver unos pasos para atrás respecto a nuestro último programa, porque tenemos que entender bien lo que ocurre ahí. Como has dicho, no se aprovecha esa victoria, ¿no? Y no se aprovecha porque lo que ocurrió en Leuctra sorprendió a todos, incluso a los tebanos. Es decir, los espartanos y todos los griegos, incluso los tebanos, se quedaron sorprendidos de lo que había ocurrido. Y entonces, en ese desconcierto inicial, pues ocurrieron cosas muy importantes y que sentarán las bases de lo que va a ocurrir en este periodo, ¿no? Es como si en la Segunda Guerra Mundial Francia hubiese ganado y estaríamos todos sorprendidos. Bueno, o Italia, ¿no? Coño, Italia ganó, pero en el 40. Sí, ganó le pasaron la pelota al final. De hecho, algo que es interesante en este momento de Esparta, ¿no? Es que habíamos hablado que en los anteriores capítulos le había tocado su mejor generación de generales, comandantes y militares, ¿no? Y claro, después de una época dorada siempre viene no una época de platino, sino suele venir una de plomo, ¿no? O de cobre, es decir, pierde bastante de nivel, ¿no? Entonces aquí sería este momento, ¿no? Efectivamente. A Esparta la vimos perder a Teleutia, a Gesípolis y a otros generales muy válidos. Cleón Brotó, que es un inútil, queda como rey y pierde la batalla de Leuctra, y entonces como persona válida les queda a Gesilao, que ya es un anciano, muy anciano. Ya ha superado la clase 40, tiene más de 60 años, ha estado más de 40 años sirviendo al ejército y no está para muchos trotes. Aún así hará lo que pueda. Pero claro, ya Esparta no tiene ni el poder ni las personas a las que confiar ejércitos grandes o ejércitos pequeños con la confianza de que van a resolver la papeleta. Ya no tiene ese poder ni está en la misma situación que estaba justo antes de Leuctra. Porque además, gran parte de la fuerza de Esparta recaía en los aliados que le seguían por prestigio y la derrota en Leuctra es tan aplastante que veremos en los acontecimientos de los que vamos a hablar, cómo ese equilibrio y esa percepción del prestigio de Esparta cae por los suelos. La batalla de Leuctra, sin ser la más multitudinaria, es una batalla importante, o sea, en cuanto a número, tiene un número más alto, pero hemos visto batallas mucho más grandes. Es una batalla muy significativa porque realmente cambia el equilibrio de poderes en la Hélade, ¿no? De ahí su importancia, que ya Esparta pierde su hegemonía y la toma Tebas simplemente por esa victoria. Bien, la decadencia de Esparta de esos generales coincide en el tiempo con la ascensión de tres generales valiosísimos en el lado tebano. Uno es Epaminondas, el otro es Pelópidas y el otro es, ¿cómo se llamaba? Gorgia, se me olvidó el nombre. Ese que tú decías, el del Bastión Sagrado. ¿Gobrias? ¿Cómo era? Bueno, el que creó el Bastión Sagrado. Gorgias creo que se llamaba. Bien, ¿qué hicieron estos tres? Pues digamos que en este momento en el que Tebas toma el poder que ha abandonado a Esparta, se reparten el trabajo. Entonces, Epaminondas se va a poner al frente de las operaciones en el Peloponeso, Pelópidas se va a poner al frente de las operaciones en el norte de Grecia, sobre todo Tesalia, y el resto, Gorgias se va a quedar en Esparta. De forma que Tebas va a disponer de buenos generales en los frentes principales. Górgidas. Pues Tebas va a disponer de buenos generales y en los que puede confiar plenamente, personas que pueden resolver una papeleta, por complicada que sea, en los frentes principales de operación, ¿no? Esta es una de las claves del éxito de la ciudad en este periodo. Y bueno, si os parece, hacemos ese ejercicio mental, volvemos a esos días, o sea, al día de la batalla de Leuctra, en el que Esparta acaba de ser derrotada, ¿no? Y vamos a repasar las diferentes reacciones
según el lugar, ¿no? En el Peloponeso, lo que ocurre es que esa derrota de Esparta es aprovechada por sus antiguos aliados, los que la seguían en el Peloponeso, para dar rienda suelta a su ansia de libertad, ¿no? Y aquí es donde aparece por primera vez una liga que se acaba de fundar, que es la Liga de Ciudades Arcadias, ¿vale? O sea, las ciudades de Arcadia se organizan para rechazar a Esparta por fin. Élide, que es la polis y capital de la región donde está el santuario de Olimpia, y Argos y Corinto, entonces todas esas ciudades que han estado, que dependían o que estaban subyugadas al poder peloponesio o al prestigio peloponesio, pues se intenta liberar, ¿no? En Atenas, ¿qué pasa en Atenas? Bueno, pues que en Atenas y en otros pueblos vecinos a Beocia, la ascensión de Tebas es vista sobre todo con preocupación. Porque claro, pensemos que Atenas, aunque ha sido enemiga de Esparta y después ha sido aliado suyo, y a veces se pelean, cuando se pelean, Esparta está en el Peloponeso y Atenas está en el Ática, tienen el istmo por medio y no interfieren mucho. Entonces, Atenas prefiere enfrentarse a Esparta que a Tebas, porque a Tebas sí lo tiene en la casa. O sea, tiene una frontera viva con Tebas a través de Decelia, por la que Tebas, si se pone a malas, entra en el Ática y los atenienses no pueden defenderse, ¿no? Entonces, Atenas y los pueblos vecinos de Beocia ven con mucha preocupación el ascenso súbito de Tebas, ¿no? Bien, tenemos el otro gran contrapeso político de la zona, que es la región de Tesalia. Tesalia está, ahí lo veis en el mapa, está al norte de Beocia, el norte de Grecia, el límite con Macedonia y el Epiro. Y en Tesalia tenemos una figura muy importante que ya hemos mencionado, que es Jasón de Feras, ¿vale? Jasón de Feras gobierna Tesalia con buena mano y dispone de un ejército poderoso y muchos mercenarios. Están bien entrenados y él es un gran general y un mejor político. Entonces, Jasón de Feras tiene un ojo siempre puesto en la política de la Hélade y mantiene ciertas aspiraciones a detentar la hegemonía entre los griegos. Incluso a costa de Tebas, aunque él se lleva bien con Tebas, ¿no? Pero Jasón de Feras está haciendo todo lo posible para llegar a dominar políticamente la Élide. Y veremos cómo lo intenta, ¿no? Y veremos que ese intento de Jasón de Feras, que es Tesalio, es el que le dice, en el futuro dirá a Macedonia cómo puede controlar Grecia, ¿no? Digamos que Tesalia y sobre todo Jasón de Feras le muestra el camino a la dinastía de Filipo y Alejandro, de cómo se tiene que dominar Grecia. Es un caso muy curioso, ¿no? Y después, en este periodo, como el centro de gravedad de la política griega ha basculado hacia el norte, pues digamos que también entra en esta órbita de poderes fácticos de este periodo, por primera vez, Macedonia. Porque Macedonia tiene mucha influencia en la política tesalia e interfiere directamente. Y entonces es en este periodo donde Tebas, a través de sus intervenciones en Tesalia contra y a favor de los macedonios, introduce a Macedonia en el tablero. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulemos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Pues tenemos a Tebas, tenemos a Esparta del Peloponeso, cada vez más aislada, tenemos al resto de ciudades y ligas del Peloponeso que se quieren separar de Esparta y por tanto van a aproximarse a Tebas. Tenemos Tesalia y tenemos Macedonia. Y entre esos vamos a dividir en cuanto a la política. Hay un eje de acción que digamos, define estos años. Y de hecho el relato de esta noche parará cuando ese eje ya deje de funcionar, ¿vale? El eje de toda acción política, por lo tanto militar, es lo que queda de la paz de Antálcidas. Fijaos qué tratado más interesante, ¿no? La paz de Antálcidas, que volvió a ser reformada justo antes de la campaña de Leuctra. De hecho, la campaña de Leuctra es la consecuencia de que Tebas no quiso firmar esa paz de Antálcidas en las condiciones que pedían los demás, es decir, en las condiciones de yo renuncio a la Liga Beocia y todas las ciudades de Beocia volverán a ser libres. Pues como Tebas no quiso firmar eso, se desencadenó la campaña de Leuctra, Tebas vence, pero el tratado en principio sigue en vigor. Y entonces ese tratado, o lo que queda de él,
lo van a utilizar los griegos no como herramienta para la paz, sino como lo van a enrollar y se van a dar la cabeza a cada uno entre ellos con el tratado, ¿no? Y Eso seguro de darse la cabeza enrollado. que en este caso los persas estarían contentísimos viendo cómo se pegan con el tratado de paz los griegos y así ellos más poderosos, ¿no? Efectivamente. No sé si habéis visto, bueno, supongo que habéis visto los memes estos de los que se ven animales comiendo palomitas. Vale, pues los persas serían los que comen palomitas, ¿no? Están tranquilamente en su reino viendo cómo se pelean los griegos entre ellos. De vez en cuando intervienen, meten algo de dinero si hace falta, ya no tienen que meter mucho, pero ellos están pasando en grande porque, claro, fijaos que en este periodo ya no hablamos de la ciudad de Jonia ni nada, ¿eh? Ya ese territorio está bajo control persa, que es lo que ellos querían, y entonces aquí intervienen lo mínimo. Si siguen enviando embajadas, envían embajada a Tebas, a Atenas, a Esparta, a Macedonia, lo hacen regularmente todos los años, envían embajadores para controlar la situación, para ver qué tal va todo, tomar impulso política, pero no intervienen directamente, ¿no? Y bueno, si os parece, comenzamos la narración de los hechos, ¿no? Comenzamos Pues nuestro viaje y yo aquí voy a interrumpirte poco solo para añadir alguna cosilla de vez en cuando. Empezamos. Vamos a empezar a viajar después justo de la derrota de Neustra. Y vamos a ver por qué no aprovecharon lo que hubiese aprovechado. Que es este caos para destruir de una vez a Esparta. Muy bien, pues imaginaos, es la noche después de la batalla, ¿vale? Los espartanos, el ejército de Cleómbroto, está en el campamento, ha tenido que pedir una tregua para recuperar a los muertos y están atrapados en Beocia, ¿vale? Entonces, hay un mensajero que va a Esparta con la noticia, y la noticia de la derrota llegó a Esparta durante las gimnopedias, que no son las composiciones musicales de Satí, que le llamó gimnopedia, son preciosas por cierto, sino que son unas fiestas en las que, como indica el nombre, los muchachos bailan desnudos, ¿no? Estaban presenciando las gimnopedias, un concurso de coros a final de cuentas, no suspenden el certamen cuando reciben la noticia, pero van llamando a la familia de los que han muerto uno a uno y les comunican la noticia, ¿no? Al día siguiente, los éforos movilizan a Arquidamo y a las clases de hoplitas que les quedan, que son las clases 35 y 40, es decir, los espartanos entre 55 y 60 años de edad, para marchar a Beocia y traer al resto del ejército que queda allí atrapado, ¿vale? La situación se vive con desesperación, porque han perdido 4.000 hombres en la batalla, pero es que hay un ejército entero atrapado que está a punto de desaparecer. O sea, pueden perder ese ejército también, lo cual sería un golpe incontestable, ¿no? Bueno, después de la batalla, los tebanos, por su parte, empiezan a elaborar un plan de acción, ¿no? Envían un mensajero a Atenas, que es el texto que has leído al principio. Envían un mensajero coronado, incitándoles a abandonar su pollo a Esparta y a unirse a ellos para eliminar a los tebanos, ¿no? Claro, Atenas, cuando llega el mensajero, lo que nos cuenta Jenofonte es que el Consejo de la Bulé no está reunido en el Buleterion, que está en el Ágora, sino que está reunido en la Acrópolis. En los momentos graves, digamos que la Bulé se reúne con personajes importantes de los templos y tal, entonces se reúnen en la Acrópolis. El mensajero coronado que llega desde Tebas sube a la Acrópolis, transmite el mensaje, y lo que nos cuenta Jenofonte es que en Atenas se hace el silencio, o sea, en esa sala de consejo se hace el silencio y algunos empiezan a llorar, porque no conciben lo que ha ocurrido. O sea, lo que ha ocurrido es realmente grave, ¿no? Entonces, el mundo a los griegos se les pone patas arriba. Los tebanos, que no se esperaban esta victoria, mandan al mensajero a Atenas con la esperanza de tener más aliados, porque recordemos que hasta este momento Tebas está políticamente aislada, controla la Liga Beocia, pero no tiene más aliados. Entonces, aunque ha vencido, ¿no? Pero Atenas rechaza eso. Atenas, como he dicho, prefiere aliarse con Esparta. Y después, Tebas también pide ayuda externa a Jasón de Fera, porque es el otro gran poder fáctico en la Hélade, ¿no? Jasón de Fera sí acude rápidamente a Beocia, ¿no? Y lleva sus tropas, hace un movimiento rapidísimo, tiene su ejército perfectamente engrasado y se planta en Beocia rapidísimo. Rodean a los espartanos en su campamento, pero Jasón de Feras es un tío que, además de ser buen general, es buen político. Y no quiere eliminar el contrapeso espartano.
no quiere tener que lidiar con Tebas solo. Se lleva bien con Tebas públicamente, pero sabe que si desaparece en ese ejército, Esparta desaparecerá para siempre del mapa y entonces tendrá que lidiar con Tebas solo. Y no le interesa que Tebas sea tan poderosa. Y convence a los tebanos de que no se arriesguen a volver a luchar contra los espartanos. Y les dice que los espartanos están desesperados, que no tienen nada que perder y que en esa situación no los van a derrotar. Literalmente le dice que si intentáis hacer otras termópilas con los espartanos, le van a dar la vuelta al combate y todo lo que habéis ganado, que lo habéis ganado bien, pero que habéis tenido con mucha suerte, se va a volver en contra vuestra y lo vais a perder. Entonces, los tebanos, que tampoco se creían lo que les había pasado, o sea, tampoco las tenían todas consigo y no asumían la proeza que habían hecho, ¿no? Pues ven bien el consejo de Jasón de Esfera y entonces, pues, pactan una tregua con los espartanos, ¿vale? Entonces, esa tregua es la que permite al resto de ese ejército espartano de Cleómbroto, que ya Cleómbroto ha muerto, retirarse de Beocia y volver a Esparta. Claro, no se retiran a luz del día, porque el oficial que se hace cargo del ejército no confía en las treguas y no confía en los tebanos, y hace bien que no confía en los tebanos. Entonces, hace algunas marchas nocturnas, consigue retirarse de Tebas, y es en el istmo donde se encuentra con el ejército que le enviaban de refuerzo Esparta con Arquidamo, ¿no? Bien, pues entonces las semanas siguientes a esta son muy confusas. Y entonces Atenas adueñarse de la iniciativa política. ¿Y qué hace? Es algo curioso. Como Atenas se da cuenta de que Esparta ya no puede exigirle marchar junto a ellos contra Tebas, intenta utilizar el tratado, los términos de la paz de Antálcida, para recuperar parte de su prevalencia política. Entonces es Atenas quien convoca a las ciudades a una gran reunión, a una gran conferencia, a un gran consejo de todas las ciudades griegas para ver qué es lo que van a hacer, ¿no? Y entonces lo que proponen en esa reunión los atenienses es volver a la paz de Antálcida. Es decir, aquí tenemos al Valentín. Bueno, Valentín, perdona. Lo que van a hacer las ciudades es volver a la paz de Antálcida. Ellos proponen que todas las ciudades sean libres, porque además ya la que obligaba a las ciudades a participar en contra de las otras era Esparta, ¿no? Esparta ya está muy debilitada, está fuera del mapa, y dice Atenas, bueno, pues entonces volvemos a la paz de Antálcida y así también evitamos que Tebas tenga más poder. Todas las ciudades aceptan, salvo Élide, ¿no? Porque Élide no quiere a tres ciudades que tiene ahora. Élide es la región del Peloponeso donde está Olimpia, ¿vale? Y claro, los tebanos aceptan ese tratado, pero no en nombre de Tebas, sino en nombre de los beocios. Y a partir de ese momento, digamos que Tebas, como líder de los beocios, y Esparta defendiendo ese tratado. A partir de este momento, cualquiera que falte a esa paz será acusado por Tebas, y será Tebas quien convoque a los aliados e irá a darles caña. Que era lo que hacía Esparta en el periodo anterior. Sí, aquí lo que están como haciendo... la balanza de poder ha cambiado, ¿no? Sí, están utilizando el mismo instrumento, pero otros. Es decir, el instrumento de que Esparta había creado para dominar lo va a usar Tebas o Atenas para ser ellos los que dominen, ¿no? Es decir, básicamente aprovechan lo creado por Esparta en su beneficio. Así es. Y fijaos qué curioso. Esto abre un nuevo escenario político, porque antes, cuando Esparta se movilizaba, obligaba a ir a las ciudades que tenía más cercanas. Pero claro, Esparta, digamos que ahora mismo ha desaparecido de la escena. Y entonces, las ciudades del Peloponeso se van a empezar a independizar, a tomar a la fuerza más independencia y más libertad política respecto a Esparta, y van a empezar incluso a organizarse en nuevos poderes. En cuanto a Esparta, digamos que acepta la liga porque no le queda más remedio, pero lo que no acepta tanto es renunciar a influir en las demás ciudades del Peloponeso. Claro, que ya no puede hacerlo militarmente, porque en cuanto que Esparta intente militarmente dominar alguna de las otras, Tebas
va a denunciar el tratado y se le va a echar encima. Entonces, desde este momento, Esparta no renuncia a su influencia sobre las demás ciudades, pero prefiere usar la diplomacia. Antes de atacar, usa la vía diplomática. Esto está muy bien, pero veremos que no se consigue toda la paz que se desea, ¿no? Entre los griegos de las paces... No, entre que no son de cumplir la palabra, ya lo vimos muchas veces, y aparte que nadie va a querer renunciar a lo poco que controla o lo poco que tiene. En el caso de Esparta no creo que quiera renunciar a la poca cuota de poder que le queda ya. Efectivamente, pero sí vamos a ver que ya Esparta no es directamente de nos movilizamos y vamos a por ti. No. Porque te pones contento cuando nos va mal. No, ya no. Ya se ponen a visitarlo. Oye, mira que tú y yo hemos sido aliados siempre. Veréis qué cosa más curiosa. Sí. Hay que recordar bueno, que hablamos, Juan, para los oyentes, que en el programa que dedicamos hace poco a Esparta, en el anterior programa, que dedicamos a Esparta, habíamos hablado del gran problema demográfico que tenían con los homonois, ¿no? Con los hombres espartanos. Por tanto, detrás de esta derrota electra, la capacidad que tenía de atacar era cero patatera, como ya veremos, e incluso veremos posteriormente que ni para defenderse. Por lo tanto, poco podía amenazar, sí. Menos a posibles aliados, ¿no? Así es. Es como cuando estás escuchando a un presidente y que de repente pierde todo el prestigio y todo lo que antes era en bravuconería, toda su bravuconería se convierte en payasada, ¿no? Como le ha pasado a Trump. Antes era un presidente de este y un poco después ya todo lo que decía la gente, pues no me lo tomo en serio porque es un chufla. Bueno, pues vamos allá. Bien, ¿qué pasa al año siguiente? Pues vamos a hablar de Tesalia ahora, ¿vale? Jasón de Feras, como hemos dicho, tiene grandes planes. Se hizo soberano de Tesalia según sus leyes y disponía de un buen ejército muy entrenado, con buena caballería y con buena infantería y con un uso combinado de ambas, que aquí es donde Jasón de Feras va abriendo paso. Y de hecho, esta caballería que él prepara en el futuro, Alejandro la tomará y la llevará consigo tal cual. Recordemos el famoso escuadrón de Farsalia, ¿no? Pues él tiene grandes aspiraciones y entonces se acerca a los Juegos Píticos, los Juegos en Delfos, y entonces preparó sus tropas para hacerse con el control del Consejo de la Fictonía de Delfos. El Delfos, como sabéis, es el oráculo y el centro religioso más importante de toda la Hélade. Y había un gran tesoro. Y alrededor del templo había una anfictionía, que tú hablaste de ella al empezar el periodo de la hegemonía espartana, de cómo eran los tratados, ¿no? Una de las formas de tratados típicos entre ciudades era una anfictionía. Es decir, una serie de ciudades que se reúnen alrededor de un centro religioso, gestionan su tesoro y toman decisiones, ¿no? Entonces, Jasón de Feras se dio cuenta, o es el primero en darse cuenta, de la importancia política y de cómo se puede dominar a los griegos a través del Consejo de la Anfictionía de Delfos, ¿no? Porque tiene un tesoro enorme. Entonces él prepara su ejército y les da órdenes para marchar a Delfos, no para atacar, sino simplemente para hacer un ejercicio de fuerza. Digamos que Jasón en este caso abre políticamente el camino a Filipo y a Alejandro, ¿no? Bueno, a pesar de sus grandes planes y de sus grandes disposiciones, él mismo ordena a las ciudades griegas que están a su alrededor, él como jefe de la anfictionía, ¿no? Que consigue hacerlo, les pide que manden los mejores bueyes y ofrece un premio al que lleve la mejor ofrenda a Delfos. Es un tío que se monta muy bien y entiende muy bien cómo funciona la política alrededor del santuario de Delfos y que a través de ella se puede dominar a la Grecia, ¿no? ¿Pero qué pasó? Pues que se estaba convirtiendo en un tirano, o se temía que iba a convertirse en un tirano, y entonces fue asesinado. Fue asesinado por 7 conjurados que se le acercaron, porque a todo esto Jasón era una persona que era accesible. Como ya hablamos en su día de Pisístrato en el caso de Atenas, ¿no? Era un tirano, pero era accesible, tenía su guardaespaldas, pero él se movía entre la ciudad tranquilamente. Pues le tendieron una emboscada, 7 conjurados lo apalearon hasta la muerte, mataron a uno de sus guardaespaldas que intentó defenderle hasta las últimas consecuencias y huyeron. Y estos 7 conjurados fueron acogidos allí donde fueron como tiranicidas, lo cual para los griegos es un gran honor. Sí, hay que recordar el capítulo de Atenas cuando hablamos de los 2 famosos tiranicidas, ¿no? Y cómo les hicieron las estatuas, les homenajearon.
Y es interesante en este caso, voy a decir una chorrada, pero vamos a reírnos un poco, que los bastos ganan a las espadas, es decir, en este caso las mazas ganaron Gente, dale a las pintan bastos. espadas, ¿no? Sí, porque además es un arma, un bastón, es un arma que puedes llevar por ahí, ¿no? Los ágoras, lo frecuente es que lo normal era que no pudieras llevar armas en el ágora, pero sí bastones, ¿no? Y claro, De hecho, un bastonazo mal dado te deja en el sitio, claro. eso también pasaba en Roma, que estaba prohibido a lo mejor meter armas blancas en algunas zonas, pero no palos. Entonces sí que era muy habitual las peleas de palos en las luchas callejeras romanas, sí, sí. Muy bien. ¿Qué pasó cuando murió Jasón de Fera? Bueno, pues le sucedieron sus hermanos, Polidoro y Polifrón. Polidoro murió pronto, se supone que envenenado por Polifrón, ¿no? Polifrón gobernó un año y estableció una tiranía que sí se hizo odiosa para el pueblo. La de Jasón no lo era, pero la de Polifrón sí. Sin embargo, fue asesinado por Alejandro de Feras, que a pesar de que actuó con ánimo de liberar al pueblo, cuando murió tomó el poder y se envolvió también un tirano bastante odioso. La muerte de Polifrón es muy curiosa porque Alejandro era cuñado de Polifrón, estaba casado con una hermana de Polifrón. No, perdón, estaba casado con una hija de... No, perdón. Estaba casado con una hija de Jasón de Feras. Entonces, es la hija la que conspira contra su tío Polifrón, lo encierra y obliga a Alejandro a matarlo. Y dice que si Alejandro no lo mata, ella va a abrir la puerta, va a liberar a Polifrón y Polifrón se lo va a cargar. Entonces, digamos que Alejandro se ve en la tesitura de o muere él o muero yo, entra y mata a Polifrón y se hace con el poder. Pero se convierte en un tirano odioso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la familia de los Alévadas, que son rivales aristocráticos de Alejandro, piden ayuda a Alejandro II. Aquí Alejandro II de Macedonia, pues es rey de Macedonia, ¿vale? Bien, la familia de los Arévadas, que es una familia tesalia, pide ayuda a Alejandro II para quitar el poder a Alejandro de Feras. Macedonia invade Tesalia y aquí empiezan las injerencias de Macedonia en Grecia. Fijaos que antes Macedonia, en todo esto que hemos hablado, en todos nuestros programas, era un país secundario, digamos, que no tenía mucha influencia, no era capaz de influenciar directamente la política griega, ¿no? Pero en este momento sí lo hace. Es la primera vez que Macedonia mete la patita en Grecia. Juan Luis, más que la puntita de la pata, mete la punta de la sarisa, esa punta de lanza, para empezar ya la futura invasión, la punta de sarisa. Eso es lo que es sí, el nuevo pero término. todavía no existe la sarisa, cuidado, todavía no existe la sarisa. La punta. La sarisa viene la zarpita. Viene con el hijo. Sí, aquí va a aparecer el padre, veréis qué curioso. Digamos que aquí Alejandro II invade Tesalia y toma Larisa. Juan, que el famoso Alejandro el Magno es Alejandro III, ¿no? Efectivamente, Alejandro III, correcto. Es nieto, me parece, nieto de este Alejandro II. Sí. El padre es Filipo y el hijo es Filipo y el nieto es Alejandro, sí. Exactamente. Filipo está a punto de aparecer, spoiler. ¿Vale? Entonces, dejamos Tesalia con Alejandro II de Macedonia, que ha tomado la ciudad de Larisa y está luchando contra Alejandro de Feras, ¿vale? Bien, ahora nos vamos al Peloponeso. Estamos en el mismo año, el 370. Mantinea fue la primera ciudad que intentó independizarse políticamente de Esparta. ¿Y qué hicieron? Pues, si recordamos el segundo programa de la hegemonía espartana, ellos o el primero, los Esparta les había obligado a derribar sus murallas y en este caso Mantinea reconstruye su muralla y vuelve a meter su población en una ciudad fortificada. Claro, los éforos no decretaron una movilización militar porque eso les hubiera costado romper la paz que habían firmado. Enviaron a Agesilaos. Aquí viene lo de la diplomacia que mencionaba antes, ¿no? Envían a Agesilaos para usar su influencia política, pero los magistrados mantineos le impiden hablar delante del pueblo. Y entonces el buen Agesilao, que ya se retira y no se atreven a lanzar esa expedición militar porque saben que si lo intentan, le dan la excusa de Tebas para que los ataque. Bueno, en este momento, en la Arcadia, que es la región montañosa, digamos que es el centro del Peloponeso,
eh, eh, tiene ciudades como Tegea y Mantinea, y entonces hay un bando, hay un partido político que pretende mantener esas ciudades independientes. ¿Y cómo lo hace? Pues quieren fundar una liga de ciudades arcadias. En esa liga estarían, como hemos dicho, Tegea y Mantinea, que son las más importantes, pero también Orcómeno, si no recuerdo mal. Sí, Orcómeno también está. Y Sición. Bien. Digamos que hay partidos políticos en esa ciudad de Arcadia que están a favor de esto y otros bandos que no lo están. Hay una gran asamblea y entonces los que se oponen a esta liga terminan saliendo a palos, ¿no? Digamos, el bando federalista se impone y con ayuda de los recién llegados mantineos, digamos que en esa asamblea a la que se decide la creación de la Liga Arcadia, terminan expulsando a palos a los que no están de acuerdo y los que prefieren mantener a esas ciudades independientes. Claro, estos independentistas, bueno, uso el término con mucha libertad, no es el término correcto, pero digamos que estos tíos, estos partidos políticos que no están de acuerdo con la creación de la liga, sino que quieren mantener las ciudades independientes tal y como han firmado la paz de Antálcida, ¿vale? Pues, claro, no quieren renunciar a esto. Y entonces van a Esparta y les piden ayuda. Soberanistas. Y aquí, sí, exactamente, soberanistas. En medio de y aquí es donde Esparta hace gala de su astucia política. Porque veréis, recordemos que la paz de Antártida dice que si alguien intenta dominar una ciudad intenta dominar a otra por la fuerza, pues el garante del tratado tiene derecho a pedir ayuda a los demás y atacarle militarmente. Entonces, esta es la excusa que usa Esparta para intervenir militarmente en Arcadia. No la construcción de la muralla de los mantineos que hemos visto antes, sino estos soberanistas expulsados por la Liga Arcadia que van a pedirle ayuda. Porque a fin de cuentas, la Liga Arcadia, ¿qué es? La Liga Arcadia es un organismo que, dominado por una ciudad o controlado por una ciudad, se impone sobre las demás ciudades de la Liga, de esa Liga Arcadia. Digamos que, en efecto, es posible argumentar que, en cierta forma, estamos violando esa paz de Antálcida. Y entonces Esparta, que no renuncia a su permanencia política, dice, bueno, pues si mis aliados arcadios, como los mantineos, están siendo atacados por estos federalistas, pues yo estoy legitimado, según el Tratado de Paz que he firmado, a intervenir. Bueno, pues efectivamente ellos interpretan que el Tratado les ampara y apoyan a Tegea, no es Mantinea, es Tegea, ellos apoyan a Tegea contra la Liga Arcadia, ¿vale? Esparta se moviliza y esta vez ponen a Gesilao al frente, aunque ya es muy anciano, siguen confiando en él, ¿vale? Ya estamos en el 369. Orcómeno, aunque pertenece a la Liga Arcadia, se pone del lado de Esparta por su enemistad con Mantinea, ¿de acuerdo? Digamos que los mantineos son los que pretenden dominar esa Liga Arcadia e imponerse a los demás. Ya que Orcómeno se ve atacado por Mantinea y eso les impide reunirse con Agesilao. Agesilao se entera de que no va a recibir esas tropas de Orcómeno que le hacen falta y entonces siguió la marcha desde Eutea. Entró en el territorio de Mantinea, defaltó el territorio saqueando. Esto lo sabía hacer estupendamente Agesilao. En esta situación era incontestable. Mientras, el ejército de la Liga Arcadia se fue reforzando con refuerzos venidos desde Argos y desde Élide. Porque claro, cuando se trata de darle tortas a Esparta en un momento de debilidad, todo el mundo se apunta a sube al carro. Y sobre todo, porque la Liga Beocia ya ha avisado a Tebas de que los espartanos le están atacando, y Tebas, a su vez, interpreta el tratado a su manera, y entonces decide que efectivamente Esparta ha violado la paz de Antártida y está legitimado a entrar, ¿no? Entonces, los arcadios le enseñan los dientes a los espartanos, reúnen tropas, se va fortaleciendo y esperan, sobre todo, esperan la llegada de los tebanos. La llegada de tebanos al Peloponeso. Fijaos lo que significa esto, ¿no? No, sería una locura para los espartanos. La verdad que jamás habían pensado que esa, digamos, situación se plantease, ¿no? Es decir, siempre sus estrategias eran el ataque o, digamos, usar a los aliados como pantalla, ¿no? Pero que llegasen a acercarse, no voy a decir a las murallas de la ciudad porque no las había, sino a los campos, ¿no?
Pues veremos que los espartanos tienen se van a ver la situación de que van a tener que aprender a toda prisa cómo defender una ciudad sin murallas, ¿no? Bien, Agesilao se entera de que está aislado por parte de Orcómeno, de que la Liga Arcadia ha reunido esos contingentes y sobre todo están esperando ese ejército de Tebas, ¿no? Entonces, él en el momento que duda, Agesilao dice, bueno, pues yo puedo atacar a cada bando por separado, puedo atacar a la Liga Arcadia, a los eleos y a los argivos por separado, y después a los tebanos cuando vengan, o bien espero que se reúnan y les planto cara. Esto es lo que se llama la teoría del lugar central. Napoleón desarrolló mucho este concepto y lo trabaja muy bien, ¿no? Él era de ir a cada bando por separado. Pero digamos que en este momento Agesilao decide que prefiere reunirlos a todos porque sabe que en una batalla frontal, o confía en que en una batalla campal puede derrotarlo a todos a la vez, ¿no? Claro, estamos hablando de que Agesilao no es Cleómbroto y él sospecha o piensa que la batalla frente con Tebas se ha perdido no por demérito de los espartanos, sino porque Cleómbroto era un inútil, ¿no? Y eso es una cosa que Agesilao sabe. Bien, los arcadios, lo que ocurre es que los arcadios no aceptan entablar batalla y acampan esperando a los tebanos, ¿no? Acampan cerca de Agesilao esperando a los tebanos. El tiempo se le acaba a Agesilao, que él también acampa y espera que se plante en batalla, porque se acerca, es invierno, se está quedando sin suministro y tiene que volver. Entonces, al final decide retirarse lentamente de vuelta a Laconia, sin dar sensación de pánico, es una retirada organizada, porque no quiere enfrentarse a Tebas todavía. Cuando ya se entera que los tebanos están entrando en el Peloponeso, él se retira, ¿no? Y una vez que entra en Laconia, despide a los aliados. Pero ¿qué pasa? Que los ejércitos de la Liga Arcadia, cuando llega a Tebas, se envalentonan. Y entonces, cuando llegan los tebanos, les dicen, ya que estáis aquí, pues vamos a invadir Laconia. Es algo que estamos hablando, ¿eh? Que es una cosa muy seria, sobre todo para los espartanos, ¿no? Claro, los tebanos al principio son renuentes, porque dicen, bueno, vosotros nos habéis llamado porque Esparta estaba atacando, pero ya ellos se han ido, y bueno, en principio no tenemos por qué atacar a Esparta. Claro, los tebanos vacilaban si atacaba a Espartanos, ¿no? Pero entonces vino uno de los arcadios y les dice, mira, si era del Hereo, ¿no? Si nos seguís, es un tío de Caria, ¿no? Dice, si nos seguís, yo os enseñaré cómo entrar en Laconia. Porque claro, además, Laconia es una región en la que era difícil entrar. Los pasos eran muy limitados y estaban bien vigilados, ¿no? Pero claro, los arcadios los conocían muy bien. Y le dicen a los tebanos que si confían en ellos, ellos los van a llevar a Laconia. Bueno, pues el ejército de la Liga se une al tebano, los tebanos se deciden finalmente, y atención, porque lo que vamos a contar ahora es cómo el ejército de Tebas, junto a la Liga Arcadia, al mando de Epaminondas, invade Laconia. Invaden Esparta, macho. ¿Se ha fijado? ¿Cómo cambió la cosa de un año para otro? Mira, esto sería un poco los pasos que habría en Laconia. Esto es Laconia. Los pasos serían por esas montañas y al otro lado de las montañas, si te acuerdas, Juan, cuando leímos el podcast sobre Esparta, el comienzo, leíamos que como que se cruzaban estas montañas y se veía abajo del todo Esparta, ¿no? Que lo decían... Así es. No me acuerdo quién era el texto, sí, no me acuerdo ahora mismo, porque lo leí el texto, pero no me acuerdo de quién era, pero era este paso, ¿no? El paso entre las montañas y de repente aparece la Laconia, ¿no? Así es. Bien, en este ejército tebano no solamente están los tebanos, porque, claro, a Tebas, como garante del acuerdo, tiene derecho a llamar a más ciudades y entonces se le unen Heracleotas, Eubeo, Carnianos, o sea que es un ejército bastante grande, ¿eh? Y este ejército es colado, gracias a los arcadios, en Laconia. Bien, el plan es que entraran por Carias, y los arcadios se separan y entran por Eo, por la Escilítide, en la región de donde son los escilitas, esas tropas especiales del ejército de Esparta de la que ya hablamos, ¿no? Entrando por dos sitios, ¿no? Bueno, en Eo de Escilítide hay un espartano que se llama Iscolao que vigila los pasos y tiene una guarnición de neodamodes, de esos ilotas liberados, ¿vale? Pero Iscolao no cuida el paso bien y los arcadios pasan.
y tras derrotarlo, Iscolao se retira y entonces los arcadios se reúnen con Tebas, con los tebanos, en Caria, ya dentro de Laconia. Los tebanos entran con mucho atrevimiento, sabiendo que su flanco está cubierto por los arcadios, ¿no? Penetran en el valle del río Eurotas, el río que riega, o sea, el río que pasa por Esparta, ¿eh? O sea, los tíos entran en el valle del Eurotas y siguiendo el río divisan Esparta. En este momento Esparta, por primera vez en muchos siglos, ve enemigos desde sus casas. O sea, se asoman a las ventanas y al otro lado del Eurotas están viendo el campamento tebano, macho. Y no tienen dónde esconderse. Y no tienen dónde esconderse, ¿eh? Sí. En este momento piensan ya nuestras murallas, que eran nuestros hombres, pues quedan pocos, o sea, ya no tienen murallas en pie apenas. De hecho, lo que nos cuenta Jenofonte es que las tebanas entraron en pánico y chillaban y se tiraban de los pelos. ¿Cómo dice? Espartanas. Las espartanas, entraron en pánico, chillaban porque nunca habían visto al enemigo. O sea, es lo que tienen las mujeres de Esparta no han visto nunca un enemigo de Esparta, pues los tenían allí, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen los tebanos? Pues Epaminondas envía a sus tropas a devastar el territorio, que es una cosa que a Esparta le hace mucho daño, ¿no? Estos devastan el territorio, cortan los árboles y entonces Esparta no le queda más remedio, como ya apenas tiene tropas, piensan en liberar a más ilotas, a equiparlos y hacer más neodamodes, ¿no? Claro, los éforos se lo piensan porque dicen, vamos, si metemos a todos estos neodamodes que necesitamos, ya van a ser muchos más que nuestros propios guerreros. Y entonces después no va a haber quien le quite las armas. Pero bueno, reciben refuerzos de otras ciudades de Orcómeno y entonces se animan y lo hacen, ¿no? Entonces montan un ejército muy rápidamente e intentan defender la ciudad. O sea, reúnen tropas para ponerse entre los tebanos y las aldeas que fueron a Esparta, ¿no? Para guerreros listos para combatir, porque es que es la última defensa. Tras 4 días de invasión, Epaminondas ha devastado el territorio, no se decide a cruzar el Eurotas, y entonces un grupo de unos 300 espartanos y su caballería ataca a tropas dispersas de Tebas, los ponen en fuga, digamos, y esto afecta el ánimo de los tebanos, que ya no las tenían todas consigo, anima a los espartanos, y entonces Epaminondas, que ve que tiene más que perder que ganar, decide retirarse, ¿no? Pero retirarse devastando todo lo que encuentra a su paso. Sí. Con lo cual, vemos que Laconia, la región donde está Esparta, ha sido devastada. Esto fue como aquello de destrozamos la Ática. El Peloponeso, ¿sí? Que estábamos programando todo el día. ¿Qué hacemos ahora? Destrozar la Ática. ¿Qué hacemos ahora? Quemar la Ática. Pero esto fue la versión tebana que duró menos, ¿no? Duró menos, duró unas cuantas semanas, ¿sí? Pero claro, esto para los espartanos tiene un efecto desmoralizante devastador. Sí. Porque no es que hayan perdido una batalla en Leuctra, es que al año siguiente de haberla perdido, los tebanos se la han metido en su casa, o sea, lo han visto desde sus casas, macho. O sea, esto es inaudito. No, y no tenían unos muros largos como en el caso de los atenienses. Aquí sería una línea de defensa y punto, ¿no? Y, bueno, tuvieron la suerte de la buena actuación defensiva, pero la realidad es que estuvieron a puntito, ¿eh? Sí. Epaminondas hubiera cruzado Eurota, ahora mismo no estaríamos hablando de Esparta, ¿no? Se hubiera acabado en ese momento. Pero él decide no cruzarlo y se retira, ¿no? Bien, cuando las noticias de esto que estamos contando llegan a Atenas, los atenienses se preocupan muchísimo porque dicen, madre mía, es que Tebas, como se carga Esparta, los siguientes somos nosotros. Y entonces hay una asamblea y en esa asamblea se debate mucho sobre qué van a hacer y si deben aliarse con Esparta, ¿no? Entonces los atenienses llegan a la conclusión de que en esa disputa política Esparta estaba legalmente autorizada a ayudar a Tegea. Ellos interpretan, no, la interpretación que ha hecho Esparta del tratado es correcta y ellos estaban legitimados a invadir Tegea, a ayudar a Tegea contra la Liga Arcadia y entonces nosotros no tenemos ningún problema en aliarnos con los espartanos. ¿Y a quién mandan? Bueno, pues mandan al chico para todo, Ifícrates, nuestro maravilloso general Ifícrates, que vale para bueno por tierra y bueno por mar. Bien, Ifícrates, con un ejército que monta a toda prisa, entra en la Arcadia y se dispone a acosar a los enemigos de Esparta. Bueno, cuando el ejército de esa liga se deshace y cada bando vuelve a su ciudad, Ifícrates los va acosando hasta que se esconden en sus murallas, ¿no? O sea, un tío muy eficiente. Sin embargo,
cuando Tebas busca su salida del Ática, del Peloponeso, para regresar a Tebas, aquí Jenofonte sí critica a Ifícrates por primera vez, ¿no? Y dice, yo a Ifícrates no le niego nunca ningún mérito, pero lo que hizo aquí fue una cosa muy rara. Porque es verdad que Ifícrates acosó a todos los arcadios y los puso en muchos aprietos cuando se retiraron de vuelta a sus ciudades, pero a los tebanos los dejó pasar. Es decir, fue manifiestamente negligente. Según lo escribe Jenofonte, Ifícrates fue deliberadamente negligente vigilando los pasos por donde iban a pasar los tebanos. No lo fue con los arcadios de regreso a sus ciudades, pero sí lo fue con los tebanos, ¿no? Y esto es una cosa que Jenofonte deja en el aire como diciendo, no entendemos por qué Ifícrates se portó de esta manera. Bueno, pues acaso que fuera, había que pactar después con los tebanos. Pues es una explicación, o puede que fuera sobornado. La explicación más plausible es que no quería llevar a Tebas, porque Tebas tenía un ejército poderoso todavía, no quería convertirse en enemigo de Tebas abiertamente, ¿no? Entonces deja que Tebas se retire y todos se van a su casa y digamos que la paz de Antalcidad se respeta, ¿no? Atenas no quiere romper esa paz de Antalcidad, aunque en este caso decide ayudar a Esparta, ¿no? Bueno, pues al año siguiente, Atenas y Esparta sí formalizan la alianza, ¿no? En un principio es una alianza defensiva y acuerdan que las fuerzas de tierra y marítimas tendrán un mando único, pero ese mando único ya no va a ser solamente de Esparta o solamente de Atenas, sino que se van a turnar cada 5 días en el mando de esas fuerzas combinadas, ¿no? Bueno, pues ese mismo año, Tebas envía una segunda invasión al Peloponeso. Juan, ya cuando era, si iban alternando día sí, día no, ya resultaba mal a veces, cada 5 días, no sé yo. Sí, cada 5 días, pero bueno, hay un debate, Jenofonte nos cuenta un debate, me lo he saltado, pero él cuenta un debate muy interesante sobre cómo tienen que organizar el poder, ¿no? Porque se plantean que Esparta mande por tierra, Atenas por mar, pero ya en esta época las operaciones combinadas se entienden perfectamente. Ya Gesilao en su día, si os recordáis, cuando estaba en Asia, concibe la flota como un complemento del ejército de tierra y viceversa, y concibe un mando único, y entonces esa fase de discusión se sobrepasa rápidamente y pasa directamente va a haber un mando único, porque es interesante que se combinen y se coordinen las dos fuerzas, y la cosa es discutir quién lo va a controlar, ¿no? Y el hecho de que Esparta renuncie a controlar el ejército, o sea, es la primera alianza en la que Esparta no domina el ejército, o no lo domina todo el tiempo, ¿no? Fijaos que simbólico esto, ¿no? Esto representa que Esparta realmente ya no tiene el poder que tenía antes, ¿no? Y la prueba es que no discute con Atenas el cederle el poder del ejército, aunque sea cada 5 días. Bueno, Tebas envía una segunda invasión al Peloponeso. O sea, esto, si el año pasado era grave, este año es gravísimo. Significa que Esparta es que ya no puede más, macho. Y entonces, acampan a 30 estadios del paso, vigilado por un polemarco espartano, pero por la noche envían unos peltastas a superar la posición en altura de donde están los espartanos, y por la mañana los atacan de frente y desde la altura y los ponen en fuga, ¿no? Ese polemarca se muere de miedo y aunque intenta rechazar a los tebanos y en principio los rechaza desde una nueva posición, aprovecha que los tebanos se retiren momentáneamente para poner sus fuerzas a salvo en lugar de bloquear el paso definitivamente, ¿no? Y entonces, debido a su incompetencia, los tebanos vuelven a entrar en el Peloponeso, cuando podían ser fácilmente detenidos en el istmo, ¿no? Bien, los tebanos se unen a sus aliados argivos, arcadios, eleos y atacan Sición, que es una polis que está a la entrada del istmo, y Palene con total impunidad, ¿vale? Esta expedición también la encabeza Epaminondas. Y esta vez Epaminondas no solamente tala los árboles y los cultivos, sino que además tala la última base del poder o el último símbolo del poder espartano. Desde una vez que entra en el Peloponeso, lo que hace Epaminondas es enviar una proclama a Mesenia, indicándoles que desde ese momento y en nombre de Tebas, los mesenios son libres del poder espartano. Mesenia era la tierra de donde eran la mayoría de ilotas. Fue una región de la que hablamos en el programa anterior, que dominó Esparta casi desde el principio de su retra, del periodo en el que tienen esta constitución que tienen actualmente, ¿no? Perder Mesenia para Esparta es como perder el escudo, ¿no?
y de hecho no van a renunciar fácilmente a Mesenia. Pero Epaminondas lo que hace, una vez que ya ha talado sus campos y sabe que sus campos están quemados y los árboles están talados, es cegar el último bastión de poder espartano, que es Mesenia, el primero que tuvo, ¿no? Uh-huh. Se lo arranca, se lo desgaja a Esparta y les dice, vosotros sois libres y yo voy a defender vuestra libertad, ¿no? Esto es gravísimo y esto Esparta no lo puede tolerar, claro. Y es que aparte lo poco que le quedaba ya de poder al perder a los periecos y aparte de los ilotas, ya pues ya no sé quién le puede defender ya. Pues ahí están con Atenas. El caso es que después de esta incursión, Epaminondas se confía un poco. De regreso, intentan entrar en Corinto, hacer una entrada, aprovechando que las puertas están abiertas porque es día de mercado y tal. No lo consiguen, pero esta intentona está mal dirigida y el batallón sagrado de Tebas, que está al frente de esta incursión, se ve atrapado delante de las puertas de Corinto y lo diezman. Es diezmado, ¿no? O sea, aquí el batallón de Tebas lo pasa mal y se salva por los pelos. De hecho, ahora mismo acabo de poner una representación del batallón tebano y si no lo escucharon el capítulo anterior, a lo mejor es interesante que sepan que era un batallón, ¿no? De 300 hombres supuestamente, que eran 150 parejas, ¿no? Así. En la representación aparece un poco la representación de lo que las fuentes dicen que eran parejas de joven y mayor, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, varias parejas de joven y mayor abrazándose, que sería el prototipo del batallón sagrado, ¿no? Así es. La idea es que esos vínculos de pareja refuercen la formación en combate y les den un plus de aguante y de ferocidad que les dé ventaja en la guerra sobre otros batallones, ¿no? El batallón sagrado de Tebas tiene una función importantísima en este periodo porque está al frente de los principales ataques, ¿no? En este caso, el de Corinto, lo pasan mal y son diezmados, pero sí tienen en este periodo son importantísimos y son la punta de lanza, son la élite del ejército tebano, ¿no? De hecho, ahora no sé si cambio de diapositiva. Lo que quería representar es la panoplia, ¿no? La panoplia no irían desnudos como nos muestran siempre los cuadros del siglo XIX, sino que irían armados con linotórax. En este momento ya no se combatía desnudo, porque sí que hubo épocas en las que a lo mejor, Juan, sí que se combatió con una capa, solo con el lino, o sea, con la tela, con una ropa, un chitón o lo que fuese, pero en este momento ya se luchaba siempre con linotórax, ¿no? Sí. Sí, incluso se vuelve, un poquito más adelante, se vuelve a la coraza de bronce. El linotórax se ve ahora, ¿no? Una representación del linotórax. ¿O no cambió? Yo en mi pantalla no lo estoy viendo cambiar. Vale, espera, entonces voy a cambiarlo. Ahora cambió, ¿no? Tenemos una representación de un linotórax. Exactamente. Vale. Que es una pieza que, bueno, no se sabe exactamente muy bien cómo estaba hecha, pero se cree que eran varias capas de lino encoladas y pegadas entre ellas y que era bastante rígido, como se puede ver aquí en las solapas que cubren los hombros, como están rígidas hacia arriba. Por tanto, eso representaría que el material era bastante duro, como el cuero endurecido. De hecho, ya protegería bien de los cortes, de luego. Sí. Ahí se ve muy bien cómo se suben las placas para arriba. Lo digo porque era para que el oyente viese que no es esa representación idílica, ¿no? que vimos antes de los caballeros desnudos, ¿no? Que teníamos aquí. No sé, esto sería algo, eso es arte, algo del siglo XIX muy... Efectivamente, muy idealizado. Sí. Pero bueno, sí que hubo momentos, que lo contamos en otros programas, que se luchaba... mira, aquí, por ejemplo, estas las corazas que tú decías, ¿no? Que se vuelve a tener estas corazas un poco más antiguas, ¿no? Sí. Sí se recuperan. De hecho, en las listas de ejércitos, en los Wargames, en los que yo solía jugar, en la lista de ejércitos, había al principio, en el periodo arcaico, los hoplitas solían estar acorazados, después solamente protegidos, y en el periodo final, ya cuando consiste donde ya consiste la falange macedonia con los hoplitas, sí se vuelven a ver hoplitas acorazados. Aquí sí, tenemos lo que estábamos hablando básicamente, ¿no? El que iría sin nada y el que iría armado, ¿no? Esto lo habíamos hablado de que en un capítulo anterior, por la importancia de que la formación se mantuviera compacta, ¿no? Cuando la formación era muy compacta, las armaduras no eran necesarias porque el aspis te cubría, ¿no? Y cuando ya se empezó a perder un poco la calidad de las formaciones, se empieza de nuevo a proteger al guerrero, ¿no? Así es. Y ya frente a la falange macedonia en el futuro, pues fundamental, ¿no?
Bueno, y un detalle que es interesante, pero solo para que lo veáis, los rinotórax muchas veces se cree que iban protegidos con escamas, con placas de escamas en algunas zonas para fortalecerlos aún más. Este es un ejemplo de una buena recreación. La verdad que está bastante bien hecha la ilustración esta. Pues sí. Pues seguimos un poco y volvemos a poner más imágenes después. Muy bien. Bueno, pues en esta época, en este momento en el que los tebanos se están retirando e intentan hacer intentona en Corinto, no les sale bien, les llega a los espartanos ayuda inesperada. Esto es cuando saca una tarjeta de evento en un juego y es un evento favorable para Esparta, ¿no? Le llega ayuda, sí, le llega ayuda de Sicilia. En esta época está Dioniso de Siracusa y entonces les envía mucha caballería muy buena. Genofonte, que es un apasionado de la caballería y tiene un par de tratados muy interesantes sobre ello, habla con muchos detalles de esta teoría, de esta caballería que viene de Siracusa, ¿no? Y entonces, lo que dice es que esta caballería de Siracusa usaba tácticas de caballería ligera, no eran arqueros a caballo, sino que lanzaban jabalinas, pero que eran más ligeros que la caballería tebana y que se dedicaban a atacar a la carrera, a huir, y si los perseguían, pues rehuían al combate, ¿no? Solamente atacaban cuando a ellos les interesaba. Bueno, lo que nos dice Genofonte es que esta caballería siracusana, digamos que inclina la balanza en la retirada a favor de Esparta y en esta segunda incursión Tebas sufre mucho esa retirada porque la caballería los acosa hasta el final, ¿no? El acoso es tal que los tebanos llegan a perder muchas tropas montadas, muchos buenos jinetes y entonces en el futuro se le plantean otra vez volver a invadir el Peloponeso, ya no lo ven tan claro, ¿no? Además, a su regreso a Tebas, Epaminonda es acusado de haber sido interesadamente benévolo con los lacedemonios ante los muros de Corinto, porque ahí le fue mal, ¿eh? Y entonces lo someten a juicio e injustamente lo destituyen de su cargo. Y entonces ya no deja de ser beotarco, que es como los tebanos llamaban a los generales, beotarca. Bueno, pues Tebas se retira y entonces hay un aristócrata en la Liga Arcadia que se llama Licomedes que convence a la Liga de que ellos solos son suficientemente fuertes para elaborar una política propia sin depender de Tebas, ni de Esparta. Es decir, decimos, vamos a ver, Esparta está debilitada, Tebas se ha tenido que retirar, está lejos, nosotros como Liga Arcadia podemos hacernos los amos del Peloponeso, ¿no? Y entonces Licomedes, una vez que la Liga está organizada para controlar a todas las ciudades, toma el control de la Liga y por lo tanto se hace con el poder, con un poder de un ejército muy grande, y de hecho es tan grande que la asamblea de la Liga se llaman los 10.000. Van las personas que pueden armarse, ¿no? Como en Atenas, y claro, en la asamblea de la Liga Arcadia hay 10.000. En Atenas en su día había 3.000, 5.000. Aquí hablamos de 10.000 personas, 10.000 ciudadanos que pueden armarse, ¿no? Estamos hablando de un poder muy grande, ¿no? Bueno, dejamos aquí los acontecimientos del Peloponeso tras la segunda invasión de Tebas y volvemos a Tesalia, ¿vale? Bien, recordemos que en Tesalia Alejandro de Macedonia Alejandro II de Macedonia, no el Magno, sino el segundo, su abuelo, había tomado Larisa y estaba luchando contra Alejandro de Feras. Bien, Pelópidas es destacado por Tebas para intervenir en Tesalia y dice, bueno, tú interviene en Tesalia y consigue algo bueno para Tebas, ¿no? Bien, ¿qué interesa a Tebas en este momento? Los intereses de Tebas pasan por echar a los macedonios, ya que Jasón había sido ayudado de Tebas, ¿no? Entonces, digamos que responden a la petición de ayuda de Alejandro de Feras, el tesalio. Los tebanos entran en Tesalia y se encuentran que Larisa está tomada por los macedonios. Y entonces asaltan Larisa, asaltan la posición macedonia y los ponen en fuga. Y es más, Pelópida los persiguió hasta su país, entró en Macedonia, los derrotó y los obligó a aceptar una paz. Bien, y en este momento, amigos, es cuando la historia del mundo cambia. Y veréis por qué. Fijaos qué cosa más curiosa. Es un pequeño detalle de este acuerdo que Pelópidas va a imponer a Macedonia y que, sin embargo, va a hacer que el mundo cambie en los años siguientes. Porque, como hemos dicho, Pelópidas derrota a Alejandro de Macedonia, le impone un tratado de paz y como garantía le pide algo que era muy habitual en su época, que eran rehenes.
Les dice, para que yo me asegure de que tú, Alejandro de Macedonia, cumples este tratado, me voy a quedar rehenes tuyos. ¿Y a quién le da Alejandro II? Pues le da a un hijo, Filipo. exactamente, que no era el mayor, me parece que era el segundo, un joven Filipo, que al principio nadie se fija en él, y que es llevado por Pelópidas a Tebas. Y entonces, ese joven Filipo llega a Tebas en el momento en el que la política de la Hélade gira alrededor de Tebas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que los tebanos, sin saberlo, acaban de meter en su ciudad a la semilla de su destrucción. Y de hecho, aprende bastante ahí, ¿no? Exactamente. O sea, por eso digo que la historia cambia en este momento. Fijaos que es un ribete de esta historia, ¿no? Un detalle pequeñito, que el joven Filipo, un niño llamado Filipo, hijo de un príncipe de Macedonia, vaya a Tebas como rey, ¿no? Esto, Pero lo que Filipo va a ver, dime. Esto de los rehenes y después tienen consecuencias es bastante habitual en la historia, ¿eh? Sí. De hecho, Arminio. Me viene, no, incluso el famoso Dracul. Vlad Tepes, sí, efectivamente. Lo tuvieron también y es más o menos lo tuvieron y aprendió todo para destruir después a los turcos, ¿no? Y atacarles. Efectivamente. Aquí tenemos a un Filipo que pasa su juventud en Tebas en un periodo en el que la política de la Hélade bascula alrededor de esta ciudad. Filipo entra en contacto con la política tesalia, con el consejo de la anfictionía, con cómo luchan los tebanos, cómo se lucha en falange, qué hace la caballería tesalia, por qué los tesalios tienen ventaja sobre los tebanos. Filipo va a crecer en una época apasionante para estar en Tebas, ¿no? Y todo esto lo va a mamar él porque es rehén de Tebas. Él va a estar allí en primera línea y lo va a ver. Además, como rehén, está bien considerado, tiene cierta libertad, lo tratan bien y entonces tiene acceso a todo eso. Es como si tú pones al zorro, más listo y más retorcido de todos los zorros, lo pone en primera fila y le dice, mira, aprende de todo esto. Filipo recordaría siempre lo que aprendió en esta época. Lo aprendió, lo mejoró y en su día volvió a Grecia y dijo, ahora os vais a enterar. ¿Os acordáis de mí? Sí, yo era ese muchacho. Bueno, pues esa es otra historia que contaremos en otro programa, que además me han pedido los oyentes. Sí, va a estar muy interesante. Y aquí dejamos a Filipo en Tebas, el joven Filipo, príncipe de Macedonia, en Tebas, ¿no? Y entramos por fin en el periodo entre 368-67 en adelante, ¿no? Venga, ¿qué regiones vamos a ver ahora? Pues Tesalia y Macedonia. ¿Qué pasa ahora? Que de repente el buen rollo entre Tesalia y Tebas se rompe, ¿no? Y al mismo tiempo Alejandro II, padre de Filipo, es asesinado en Macedonia. Epaminondas, que había arreglado, ya no está al mando ha vuelto del Peloponeso, ha perdido el mando y sin embargo sí ha dejado muy bien atado los asuntos del Peloponeso. Aunque ha perdido el mando, digamos que sus dos invasiones han hecho que Esparta esté muy aplacada y todo en el Peloponeso todo va muy bien para los intereses tebanos. Entonces Pelópidas siente cierta envidia y decide que él quiere intentar lo mismo en Tesalia. Claro, quien ya no necesita, o sea, ya no necesita una política amistosa con los tesalias, sino si él quiere domeñar a Tesalia, pues digamos que tiene que romper los pactos que tienen con Alejandro de Feras y hacer una política mucho más agresiva con Tesalia para dominarla, ¿no? ¿Qué hace? Envía una embajada a Alejandro, en esa embajada va Pelópidas y Alejandro de Feras, que no es tonto, los captura. Claro, capturarlos es la excusa que necesita Tebas para declarar la guerra a Tesalia, ¿no? Entonces lanzan una campaña a Tesalia. Envían 8.000 hoplitas y un montón de caballería, porque los tebanos, después de los tesalios, son los que más y mejor caballería tienen en Grecia, ¿no? Bien, en este ejército, Epaminondas, recordemos, ha sido degradado, no es beotarca, es un soldado raso. O sea, fijaos lo que tiene aquí los tebanos. Se permiten tener un tío como Epaminondas de soldado raso. Y está formando en los batallones. Raso, no jefe de una chora ni nada, ¿no? Vale. Soldado raso, macho. Pero es lo que va a pasar. Bueno, entra el ejército allí. Los beocios han movilizado muchas tropas, aquello es costoso para ellos, y buscan la batalla campal. Pero Alejandro II está en su casa. O sea, perdón, Alejandro de Fera está en su casa. ¿Y qué hace? Pues pide ayuda a
a Atenas, ¿no? Y Atenas, pues le pide, como está interesado en debilitar a Tebas, le manda ayuda. Y entonces se une el ejército de Alejandro de Fera con refuerzos de Atenas. Los beocios ven que no lo tienen tan claro y ordenan la retirada. ¿Qué pasó también? Que los tebanos, cuando entraron en Tesalia, entraron llevados por otros tesalios, digamos, aliados de ellos, como se dice, mira, entrad en Tesalia, nosotros ayudamos y cuando dominéis Tesalia nos ponéis a nosotros al mando y seremos un gobierno aliado vuestro. Bueno, pues estos tesalios lo ven tan crudo contra Alejandro de Feras, que tiene refuerzos de Atenas, que traicionan a Tebas, ¿no? Traicionan al ejército tebano y los abandonan. Con lo cual, Tebas en ese ejército pierde un montón de caballería de golpe. Y entonces, ¿qué hacen? Deciden los generales de ese ejército, deciden regresar a Tebas rápidamente. Pero ¿qué pasa? Que han entrado en Tesalia, se han introducido mucho, han avanzado mucho dentro de Tesalia y ahora tienen que retirarse a pie contra los tesalios a caballo en su país. Bueno, esta retirada fue una agonía, porque los tesalios a caballo eran imbatibles. Y entonces los fueron acosando todo el camino y haciéndoles bajas continuamente. No les dejaban forrajear, se les acabó la comida, pasaban hambre, no podían descansar porque se les echaban encima cada vez que se paraban. Y entonces el ejército estaba tan desesperado y sufrieron tantos daños que en una noche hacen una asamblea y se acuerdan de que Epaminondas está de hoplita en la formación y le dicen: Epaminondas, ¿sabes qué? Que te pedimos perdón, sácanos de aquí, por favor. Y entonces ese soldado raso, Epaminondas, vuelve a ponerse al frente del ejército, reorganiza la retaguardia y hace algo muy parecido a lo que hizo Jenofonte después de la batalla de Cunaxa. Reorganiza las fuerzas de caballería y las tropas ligeras y las prepara para responder al acoso de la caballería tesalia. Ahí, bueno, en este caso, puedo hacer un añadido y después que tiene que ver con esto. Algo que Epaminondas y también, bueno, los demás tebanos y en parte lo habéis comentado antes con Jasón de Feras, el uso combinado de caballería con infantería, ¿no? Eso es algo que tiene un nombre, os voy a poner una ilustración ahora, a los que estéis viendo el vídeo de YouTube, ¿no? A los que estéis con el podcast, lo explicaré. Un segundito. No sé. Aquí tenéis una imagen de José Luis García Morán para Despertaferro. Es una imagen de los Amipoi Pesoi. Amipoi. Es una disposición táctica, ¿no? En la que se unía caballería e infantería ligera. Básicamente la caballería iba armada a la forma típica griega, ¿no? Digamos, de infantería ligera con una lanza de carga, teniendo en cuenta que no carga pesada, ¿no? Sino para clavar, y otra jabalina, que es muy pintoresca esta jabalina, es muy larga, llegaba a tener hasta 3 metros de larga la jabalina, es una jabalina muy fina y muy larga, que usaban, digamos, como arrojadiza, y después tenían una lanza corta, una lanza pesada para digamos, atacar a la carga, ¿no? Pero lo interesante de esta unidad fue que iba siempre acompañado el caballero de un infante, de un hombre a la ligera, ¿no? Es decir, un soldado que incluso en esta ilustración lo cogen, va cogido a la cola del caballo para ganar velocidad, ¿no? Que eso es algo que sería la clave. Es lo interesante clave de esta maniobra, ¿no? Digamos que era como si fuese infantería propulsada, ¿no? O transportada por el caballo. Sí, es tropa ligera. ¿No? Porque luchaban junto a la caballería en el momento del combate y claro, ¿qué hacían? Protegían al jinete. Protegían al jinete de ataques de infantería ligera, de los flancos, porque claro, un jinete le viene de frente, pero los flancos los tienen muy desprotegidos. Y estos los protegían. Esto después, por ejemplo, en la Edad Media, cuando se habla de los caballeros, siempre iban con una lanza, ¿no? Que eran estos peones que le protegían. Pero aquí sí que es interesante que, bueno, que empieza a haber a mezclar la infantería ligera con la caballería en el campo de batalla, ¿no? Como una unidad que sería el avance que Epaminondas en esta batalla parece que viene a decir con esto que acabas de decir tú, ¿no? Con que organiza la caballería y las tropas ligeras. Podría ser perfectamente esto que estamos hablando ahora, ¿no? Jenofonte no lo habla con mucho detalle, pero sí es posible. No sé, la verdad es que no sé, Jenofonte no habla con detalle de esto. Sí sé que existen estas tropas
y de hecho en los juegos en los que yo jugaba podía hacer estas tropas, es muy curioso, podías poner infantería ligera en las piernas de caballería, ¿no? Y mejora un poco la caballería. Hoy, que sería una mezcla. Efectivamente. Sea un peltasta con una caballería. Y aquí veis, se puede ver lo que estábamos hablando antes nosotros del sombrero encalado, ¿no? Exactamente, esa imagen es muy interesante por eso. El sombrero blanqueado. Sí. No es un sombrero, es un yelmo, ¿eh? Es un yelmo. Bueno, se podían blanquear los yelmos. Se blanqueaban los yelmos. Aquí tenéis un poco una imagen de lo que podría ser lo que está justo ahora mismo narrando. Así es. El caso es que Epaminondas, gracias a estas tropas, organiza un poco la retirada, prepara tropas listas para salir cuando sean acosados, consigue organizar el desastre de la retirada y cuando entran en Tebas todo el mundo respira aliviado porque las bajas podían haber sido muchas más, ¿no? Y gracias a Epaminondas, de nuevo, salvan la campaña con un número razonable de bajas, ¿no? De hecho, cuando volvieron a Tebas, los beotarcas fueron condenados a muerte y Epaminondas fue devuelto al cargo. O sea, aquí el tío se cubrió de gloria porque no dejó que sus tropas se perdieran. Sí, sí. Ya alguna vez más, no sé si fue en el Peloponeso o algo, ya había pasado otra batalla así, ¿no? Que había cogido a uno que estaba abandonado, o sea, que era un soldado normal y lo volvieron a ascender. Me suena a mí. Yo creo que fue... Bueno, yo recuerdo el caso de Jenofonte. Jenofonte fue uno de ellos, sí, pero bueno. Sí, bueno, sí, Jenofonte era uno de ellos, pero realmente no había sido oficial que le habían degradado, ¿no? No, que va, estaba de segundo y bueno, ascendió primero. Me suena a mí algún caso, sí. Bueno, pues seguimos un poco ahí con este momento que vemos que Epaminondas vuelve a su lugar, ¿no? Que es la cumbre, ¿no? Así es. ¿Lo nombran Beotarca oficialmente o digamos...? Sí, lo nombran Beotarca, le ponen en el cargo y le piden disculpas, y le dan su armadura nueva y su casco nuevo y a todos los muchachos los que quieran. Epaminondas, si leemos a Plutarco, las vidas paralelas, no tuvo familia, no tuvo hijos. Él decía que sus hijos eran las victorias de Tebas. Las victorias que había conseguido para Tebas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues seguimos entonces. Pues tenemos aquí Tebas venció, por tanto Esparta perdió. Y aquí tenemos que los vecinos de Esparta comienzan un poco a reorganizarse, ¿no? Incluso se produce que los arcadios fundan una capital, ¿no? Megalópolis. Una nueva ciudad, sí. Ahora vamos a ver eso, porque además Megalópolis es una ciudad de la que saldrá uno de los autores que visitaremos dentro de poco, que se llama Polibio, ¿no? Polibio de Megalópolis. Es un arcadio, un general, historiador maravilloso, la obra de Polibio es maravillosa. De hecho, el testimonio que conocemos, el mejor testimonio que tenemos de las guerras púnicas es gracias a Polibio, que escribió una obra prodigiosa, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. En este momento en el que Tebas no controla Tesalia, no ha conseguido controlarla, y el Peloponeso lo tiene bastante bien, sigue buscando aliados, ¿no? Y entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a buscar a la madre de todos los aliados posibles, que es Persia, ¿no? Veréis lo que pasa en este periodo, a partir del 367. La Liga Arcadia se ve con poder y entonces empieza a dar de lado a Tebas, ¿no? La Liga Arcadia, digamos, que está creciendo y pretende hacerse su propio lugar en el Peloponeso y negociar de tú a tú con Tebas. Entonces, recibieron una embajada del persa Ariobarzanes, ¿no? Un sátrapa que convocaba a todos los griegos a Delfos para que las polis cumplieran el tratado. Porque, claro, ¿qué estaba pasando? Que ese tratado, esa paz antártida, se había firmado con los persas. Y digamos que los persas eran uno de los firmantes y querían reconducir la situación porque veían que las polis se estaban organizando de nuevo, aunque el tratado preveía que se deshicieran las ligas, las polis se estaban organizando de nuevo. Y eso es lo que no querían los persas. Y entonces llaman un poco al orden y preparan una reunión, piden una reunión en Delfos para el tratado. Sin embargo, cuando van allí y todos negocian, Esparta dice que está de acuerdo con firmar un nuevo tratado, o digamos, refrendar el tratado, si Mesenia vuelve a unirse políticamente a Esparta, a ellos, ¿no? Claro, Tebas, que el año anterior ha liberado a Mesenia, no puede tolerarlo, porque digamos que sería una gran pérdida de prestigio el desdecirse de esa manera, ¿no? Entonces, como Tebas rechaza
que Mesenia vuelva a estar unida a Esparta, el tratado no tiene éxito y los persas deciden que van a apoyar a Esparta en su lucha política, ¿no? Y empiezan a darle dinero de nuevo a Esparta. ¿Por qué? Porque Esparta es el más débil. Fijaos que listos son los persas, ¿no? Cuando Esparta era el más fuerte, a veces lo apoyaba y a veces apoyaba a sus enemigos. Ahora están viendo que Tebas es un poder emergente y entonces hacen de contrapeso. Pues vamos a ayudar a los espartanos porque no queremos que desaparezcan. No, ellos lo de dividir y vencerás, en el caso griego, lo aplicaban bastante bien y no querían que nadie revolviese el patio. Así es. Bueno, ¿qué hacen con ese dinero los espartanos? Pues veréis, los espartanos reúnen tropas, pagan un ejército y además reciben de nuevo refuerzos de Dionisio de Siracusa, ¿no? Y entonces Agesilao, esta vez sí, decide invadir la Arcadia invocando el tratado, como hemos explicado antes, ¿no? De nuevo invoca el tratado, la Liga Arcadia está pisoteando los derechos de Tegea, vamos a invadir a la Liga Arcadia. Invade la Arcadia con ayuda de Dioniso, con las nuevas tropas, y al mando de Agesilao, que ya tiene, ya supera la clase 40, ya es la clase 43 o 44 o 45 incluso, ¿no? Ya es súper mayor, pero se pone al frente del ejército e invade la Arcadia. Bien, en su camino por tierra, los siracusanos se quedan en reunirse con él, camino ya dentro de la Arcadia, ¿vale? Pero los siracusanos son emboscados por los arcadios. Y sin embargo, ellos consiguen enviar los mensajes a Agesilao. Y este acude en su ayuda, ¿no? Agesilao acosan o sea, los arcadios acosan a Agesilao en su camino a ayudar a los siracusanos, pero Agesilao, que es un tío muy listo, y veréis que es muy listo, consigue atraer a los arcadios a un terreno favorable, a un llano cerca de Medea, que es óptimo para una batalla frontal. Fijaos que Agesilao, cuando toca combatir, lo que quiere es batalla frontal para ganarte de una sola vez. Bueno, esta vez los arcadios, que están muy crecidos, sí aceptan la batalla. Y dicen, esta vez nos vamos a cepillar a Agesilao, que es el último general que tienen los espartanos, ¿no? Y Agesilao nos dice Xenofonte que lanzó una arenga a sus tropas preciosa, diciéndoles que allí Esparta se estaba jugando lo último que les quedaba y que iban a vencer, ¿no? Lo lleva a la batalla y en esa batalla campal, en la que Agesilao está al frente de sus tropas, machacan a la Liga Arcadia. Pero los machacan tanto que no reciben ni una sola baja, según Xenofonte. Los espartanos vencen en esta batalla y ponen en fuga a los arcadios y les causan un montón de bajas y ellos no pierden a nadie, ¿no? Esta es la primera victoria en años de Esparta desde la batalla de Leuctra. Es importantísima para ellos. Porque Moralmente, claro. Claro, les da un subidón que no vea, pues dice, madre, es que la culpa de todo era Cleómbroto y hemos perdido por Cleómbroto, no porque los tebanos no sean fuertes, ha sido el imbécil este Cleómbroto, menos mal que se ha muerto, el que no ha llevado la derrota, ¿no? Esta victoria vuelve a poner a Esparta moralmente en el camino de la victoria, ¿no? Dice, no estamos derrotados todavía. Y esta derrota de la Liga Arcadia también, fijaos qué curioso, alegra a los eleos y a los tebanos. ¿Por qué? Porque los arcadios se habían vuelto tan soberbios que ya estaban dando por saco a la élide. Pues claro, la Liga Arcadia quiere expandirse contra el Peloponeso. Y ya están dando por saco a la élide y estaban despreciando a los tebanos. Con lo cual los tebanos se alegran mucho de esto porque sus dos principales enemigos se están peleando entre ellos. Son Esparta y la Liga Arcadia, ¿no? Que les puede hacer sombra en el Peloponeso. Bien, es después de esta derrota que los arcadios fundan la ciudad de Megalópolis. ¿Y por qué la fundan? No es para celebrar la derrota, ni mucho menos, sino porque la ponen en la ruta de entrada de Esparta a Arcadia. Hemos mencionado antes una ciudad que se llama Eutas, o algo así, que era por donde ellos habían entrado. Era una aldea poco defendible y entonces los arcadios fundan Megalópolis como una posición fuerte para prevenir invasiones de Laconia. En esta ciudad, dentro de un siglo aproximadamente, ¿dentro de un siglo? Sí, dentro de un siglo nacerá Polibio de Megalópolis, autor del que disfrutaremos su texto dentro de poco, ¿no? Muy bien, pues en el 367-66 los tebanos siguen aspirando a la hegemonía e intentan de nuevo conseguir apoyo persa. Y es Pelópidas, que ya ha sido liberado de Tesalia, el que intenta negociar con ellos, ¿no? Los arcadios y los eleos, cuando se enteran de que Tebas está negociando con el rey de reyes, ya no con un sátrapa, sino con el rey de reyes, deciden que no pueden quedar al margen de esas negociaciones, no pueden dejar que Tebas
hable en nombre de todos los griegos o lleve sus intereses a esa reunión con el rey de reyes sin nadie más, y entonces mandan embajadores. Y los atenienses, cuando se enteran, también envían embajadores, envían a dos, a Timágoras y a León. ¿Bien? Bueno, en esta reunión que tienen con el rey de reyes, Tebas sí se lleva el gato al agua. Pelópidas gana la baza diplomática y recuerda a los persas, fijaos, esto me cabrea mucho. Pelópidas le dice a los persas: oh, persas, cuando invadiste Grecia lo único que os ayudamos fuimos nosotros, y es verdad, y en las Termópilas nos rendimos, y es verdad. Y cuando Agesilao te invadió la Jonia, nosotros no fuimos con ellos. O sea, están haciendo gala de todas las cosas que han hecho en contra de los propios griegos, ¿no? Es que los oyentes, si es el primer programa que oyen con nosotros, no saben que a ti los tebanos no te caen exactamente bien. No me caen bien esos tebanos. Y además, de aquí presumen de ello. En este momento, los tíos presumen de todo eso que han hecho en contra de los griegos y a favor de los persas en este tratado. Cosa que les sale bien. O sea, el rey de reyes, otra cosa no, pero digamos que el trono de Persia sí reconoce, tiene apuntado quién le ayuda en algún momento, ¿no? Y entonces, en este momento sí apoya a Tebas, no así los sátrapas de la costa, pero el rey de reyes sí. Y entonces Tebas, digamos que gana diplomáticamente esta conferencia. Veréis qué curioso. Con los embajadores atenienses, que son León y Timágoras, se pelean entre ellos. Veréis, el tratado que saca Tebas de aquí obligaba a Esparta a renunciar a Mesenia, ¿no? Pero obligaba también a los atenienses a varar sus naves, cosa que Atenas no está dispuesta a aceptar. Evidentemente Atenas no está dispuesta a aceptar. Pero de esos dos embajadores, solamente protesta uno, León. Timágoras, el otro embajador, no habla con León, no se reúne con él en esas reuniones, sino que se reúne todo el rato con Pelópidas el tebano, ¿no? ¿Qué está diciendo Jenofonte aquí? Dios de los sículos, ¿qué nos cuenta? Lo que nos está contando es que Pelópidas, el tebano, sobornó a Timágoras para que no protestara. Y entonces el acuerdo se queda así. Atenas es obligada a varar sus naves. Sí. Cuando vuelven a Atenas, León denuncia a Timágoras ante la asamblea diciendo: este tío no me ha llevado a las reuniones, no ha hablado conmigo y ha aceptado un tratado que nos obliga a varar las naves. O sea que Atenas, un fenómeno de negociante. Un fenómeno de negociador. Y entonces los atenienses se le echan encima a Timágoras, lo juzgan y lo condenan a muerte, ¿no? Sí. Con lo cual, ese tratado no va a ser aceptado por Atenas. Pero veréis qué pasa. Tebas, con ese tratado que ha firmado con el rey de reyes, vuelve a Grecia, ¿no? Y quiere exponerlo a las ciudades, ¿no? Bien, hemos dicho que los arcadios también habían estado en esa reunión, y cuando esa reunión se deshace y los arcadios vuelven, tampoco están de acuerdo con lo que dice ese tratado, porque ese tratado está directamente ligado a los intereses de Tebas y se olvida de lo suyo propio. Digamos que ellos no han encontrado su lugar político en ese tratado. Sí. Entonces, los arcadios les dice, para animar a sus tropas, decirle: mira, que no temamos a los persas, les dice: Antíoco, como el pueblo arcadio fue menospreciado, no aceptó los regalos persas y a su regreso comunicó a los 10.000, la asamblea arcadia, que el rey tenía muchísimos panaderos, cocineros, escanciadores y porteros, pero por mucho que buscó, hombres capaces de combatir contra griegos, aseguró que no pudo verlos. Es decir, está diciendo: mira, el tratado lo ha hecho Tebas, evidentemente no lo podemos aceptar porque es ridículo. Y no temáis a los persas porque los persas están todo el día peinándose y lavándose las manos y perfumándose y maquillándose. No van a enviar tropas para acá, ¿no? Bueno, pues efectivamente, cuando Tebas regresa, los embajadores ya han vuelto a sus ciudades, todos saben cómo es el tratado y a nadie le gusta, pero los tebanos, cuando vuelven, envían mensajeros para leer el tratado ante todos, ¿no? Entonces, las ciudades, bueno, pues ante la llamada a los embajadores, envían embajadores a Tebas, ¿no? Una vez los tebanos en esa asamblea en Tebas, con todas ciudades griegas, leen el tratado, a nadie le gusta, y entonces ellos presionan para que lo firmen como condición para no ser enemigos suyos en la guerra. Bueno, lo que dicen los embajadores griegos de todas las ciudades es que ellos habían sido convocados para oír el tratado, no para jurar. Es una argucia diplomática, ¿no? Dice: mira, tú nos has llamado para que escuchemos lo que tú dices, no para jurar. Nosotros no vamos a jurar ese tratado aquí.
Ninguno de nosotros vamos a jurarlo. Si quieres que lo juremos, venga a nuestras ciudades y oblíganos a hacerlo. Bueno, pues Tebas en ese momento se ve un poco perpleja y dice, bueno, pues acepto, vale, que cada uno se vaya y yo enviaré embajadas para firmar el tratado con cada uno por separado. Eso, Juan, aunque te parezca extraño, a día de hoy en los tratados internacionales, muchos de ellos, y de hecho los que se aprueban en la ONU y en la OIT, se puede dar el caso de que el representante de un país lo apruebe en la asamblea y después no se ratifique en el país. Por lo tanto, sería parecido a esto. Yo estoy aquí, te oigo lo que quieras, te puedo decir que sí incluso, pero después no lo ratifico. Así es. Y tenemos un ejemplo muy bueno recientemente. Si os acordáis, Theresa May negociaba con la Unión Europea y cuando ella negociaba, el acuerdo al que llegaba Theresa May tenía que ser ratificado por el Parlamento. Sí. Esto no lo saben mucho oyentes, pero ¿sabéis por qué era eso? Yo decía, ¿y por qué no va a cumplir los poderes de Theresa May? Pues se debe a que una ciudadana británica denunció que ese tratado le afectaba a ella también, afectaba a toda la gente y no podía quedarse en manos de políticos. Ella estaba en contra del Brexit, ¿no? Sí. Y entonces un juez le dio la razón y entonces dictaminó que como defensa de la soberanía o de los intereses de todo el pueblo, las negociaciones con la Unión Europea tenían que ser ratificadas por el Parlamento. Sí. Fijaos el poder de las leyes cuando lo usamos bien y nos leemos las leyes y las aplicamos, ¿no? Sí. Esa mujer había descubierto que la soberanía nacional reside en el Parlamento, ¿no? En el pueblo español, que es el representante del Parlamento. Y eso, al final, es lo que tiene que ver con los tratados internacionales, que el Ejecutivo no puede, en muchos casos, aprobar una norma internacional. Tiene que ser el Parlamento que lo ratifica. Y bueno, al final, mira, estábamos ahí viendo estos que oyeron, pero que no juran, porque ellos vienen a decir como testigos. Efectivamente. Bueno, a los tebanos el plan les parece bien. Y dice, bueno, pues mejor hablamos con ellos por separado, porque por separado se van a sentir más aislados y van a ser más proclives a aceptar el tratado, ¿no? Pero ¿sabéis qué? Que a pesar de que Tebas va a las ciudades a tratar con ellos, ninguna ciudad acepta el tratado, ¿vale? Por lo tanto, esta iniciativa diplomática de Tebas contra los tebanos, con los persas para dominar a la ciudad griega, cae en la nada, cae en saco roto porque ninguno acepta el tratado. Ya se han dado cuenta todos de que Tebas está podrida de ambición y quiere dominarlo, incluso negociando con los enemigos de Grecia, porque claro, Tebas hace un acercamiento muy directo a Persia con el rey de reyes. Esparta en su día lo hizo con los sátrapas, ¿no? Pero eso de que el rey de reyes se inmiscuya directamente en la Hélade no agrada ni es fácil de digerir para todos. Y más teniendo en cuenta el pasado de Tebas junto a los persas, ¿no? Digamos que eso es lo que convence a todas las ciudades para decir, bueno, este tratado hasta aquí hemos llegado, ¿no? Los tebanos están demasiado crecidos y la ayuda que han buscado es a los persas. Y eso sí que no lo podemos aceptar. Lo que no podemos tener aquí a Tebas dominado con la ayuda de los persas. Hasta aquí hemos llegado. Entonces, en este momento, el tema de la paz de Antártida se deshace. Y a partir de este momento, Tebas va a tener que buscar aliados de otra manera, ¿vale? A partir de este momento, la política de Tebas cambia. Forzándolos. Y es el momento en el que deberíamos dejar el relato esta noche. Ay, no te he oído. No, que quedamos aquí, ¿no? Entonces quedamos aquí ya. Nos quedamos aquí. Tebas en solitario y buscando amigos de la forma de. Hay dos formas de hacer amigos, ¿no? Con dinero y premios o con. ¿Invitando? O sea, ¿invitando o.? Efectivamente. ¿Quieres salir conmigo? No. ¿Cómo que no quieres salir conmigo de fiesta? Te va a enterar. Pues, tú vas a caer conmigo. El amigo de los espartanos, Tal, ¿no? Pues. Pues los tebanos en su sucia moral no dudan en recurrir a los persas y en hacer valer todo lo que han hecho ellos a favor de los persas en contra de los griegos para conseguir su ayuda, ¿no? Diciendo, sí, que no me hacéis caso, pues no vaya entera. Entonces va a ver a los persas, ¿no? De hecho, veremos que esta hegemonía tebana, comparada con la espartana, ¿no? Es una hegemonía corta, porque veremos que dura poco, aunque vamos a hacerle 2 capítulos, en tiempo es un poco 10 años, ¿no? No mucho más.
Sí, no mucho más. Y bueno, no desaparecieron, sí desaparecieron, pero llega el tiempo, pero que es verdad que es es un periodo muy interesante para Tebas. Sin embargo, lo más representativo, lo que más quedó de esto es ese Filipo que se forma en Tebas, que pasa su juventud en Tebas en este momento, donde bulle toda la política de la Hélade y que vuelve a Macedonia. Tebas perderá pronto, o sea, no perderá pronto, se perderá pronto de forma efectiva su poder, pero será un periodo muy largo, ¿no? En el que Tebas queda ahí, el poder ya de Grecia se difumina tanto que será fácil para Macedonia, o relativamente fácil para Macedonia, dominar la política griega, ¿no? Cuando Filipo vuelva a Macedonia, va a tener una idea muy clara de cómo dominar toda Grecia, ¿no? Y que es curioso que ese pequeño ribete, ese fleco en esta historia, se va a volver tan relevante en los próximos programas. De hecho, cuando hablamos de hacer este programa, creo que fue cuando hicimos el final, ¿no? de la hegemonía espartana, no del capítulo que hicimos sobre Esparta, sino el de la hegemonía. Hablamos de que, no sé si íbamos a hablar o no de Tebas, pero que podría ser interesante hablar de Tebas por el futuro por lo que iba a ocasionar, ¿no? Que iba a ser a Filipo, ¿no? Es decir, Tebas, más que el valor que tiene en sí, ¿no? Es esta influencia que produciría en parte en debilitar Grecia, ¿no? Estas luchas que vamos a ver que dividen aún más Grecia y la debilitan y que la hacen factible de conquistar por parte de Macedonia, y el que dirige Macedonia sabe todo por haber vivido en Tebas y haber visto todo esto y haber aprendido incluso el uso de la línea oblicua, los fallos que tenía ese tipo de formación, la posibilidad de usar la salisa, que no lo inventó él, ya veremos que sí ya se usaban también. Y todo esto, el germen de este Filipo, ¿no? Y que será el protagonista de los siguientes capítulos, no del siguiente capítulo, sino del siguiente, tiene que ver con esto, con la hegemonía corta tebana, que sirvió, yo creo que para acabar un poco aún más con Grecia, como la idea panhelénica, ¿no? Es decir, la idea panhelénica desaparece y la sustituye Macedonia con su versión panhelénica de Grecia, ¿no? Porque ellos se consideraban griegos, pero los griegos no los consideraban a ellos muy griegos, ¿no? ¿Eran los más bárbaros de los griegos o los más griegos de los bárbaros? Sí. Yo propongo hacer, o sea, me gustaría hacer programas sobre Tebas, igual que lo hemos hecho de Atenas y de Esparta. Primero, a ver si encuentro algo que me guste de los tebanos y después porque vamos a contar el final de Tebas, claro, vamos a acabar como acabó, ¿no? Vamos a contar cómo acabó. Porque Tebas acabó, o sea, Esparta sigue existiendo, Atenas sigue existiendo, Tebas no. Sí. Pues ya sabemos un poco más sobre tus pocos amigos tebanos, que yo tampoco les cogí mucho cariño, porque a lo largo de todos los capítulos siempre pasaban de todo, estaban a su bola y beneficiándose incluso cuando los demás estaban matando y ya quedaba uno debilitado, aprovechaba él, ¿no? Pues invadir alguna ciudad que no estaba, digamos, en muy buenas situaciones, ¿no? Pues nada, Juan, espero que a los oyentes les haya gustado este programa, este podcast, y los que lo vean en vídeo, pues que más o menos estas imágenes que yo fui metiendo les sirvan un poco para conocer. En el próximo programa tendré que empezar, oyentes, a funcionar con un programa que es el OCR, que haría todo esto que estamos viviendo de una forma más guay, ¿no? Que es lo que usan los youtubers famosos, estos de superponer fotos en el texto y todo eso, que se puede hacer. Con tiempo iré aprendiendo poco a poco a usarlo. Por lo tanto, ser buenos con este primer vídeo más o menos en directo, y espero que os guste. Y ya sabéis, los libros de Juan Luis los tengo justo detrás de mí, están aquí los dos: El llanto inconsolable de los cuervos y La isla de las sombras, en la que podéis descubrir cómo era Grecia y la guerra del Peloponeso, pero que en el fondo sigue siendo el mismo estilo de guerra. Hasta ahora mismo no cambió mucho, hasta que llegue Filipo y Alejandro y lo modifiquen bastante, y ahí podéis un poco disfrutar de la política, ¿no? Y la diplomacia, de las traiciones, pero también de batallas, que las narras muy bien en tus libros, y a los oyentes los invito a leerlos, y dentro de poco saldrá el tercero, que ya hablaremos de él en los programas que ya faltará poco, ¿no? Esperemos. Todavía está terminándose, esta es la última fase ya. Sí. Pues nada, tú ten en cuenta que los oyentes van a conocer que sea de tu libro, y ver un artist
lo recordará a todo el mundo, que sale, no me vas a contar el título todavía, pero que va a salir el tercer libro de Juan Luis Gómez Hoyos sobre la guerra del Peloponeso. Pues muchas gracias. Juan, espero que hayas logrado lo que querías, que era contar este comienzo de la hegemonía espartana. Los oyentes, Tebana, y los oyentes conozcan este periodo que realmente es casi desconocido. Es decir, yo en los libros, lo que te comentaba, hay 2 o 3 páginas sobre este periodo, y hay que ir a libros muy concretos que en español no estarán ni traducidos. Por ejemplo, acabo de descubrir de Jason de Fuentes, hay un libro en inglés. Jason de Fuentes. Y sin embargo pasan cosas muy gordas como la invasión de Laconia, ¿eh? y que Tebas se metió en Esparta, macho. Que le vieron el pelo, ¿eh? Desde sus casas. Es una cosa terrorífica. Y ahora voy a hacer de ratas. En el programa de hegemonía espartana, en el último, cometí un error que fue decir, no sé si lo cometí después también, Juan, en el de Esparta, cuando dije que el Esparta de Moscú venía de espartanos. Ah, sí. Sí, un oyente en un comentario lo citó, el error, y lo busqué, y cierto, es de Espartaco. Viene de Espartaco. Pues muchas gracias al oyente, muchas gracias al oyente. Sí, a nosotros nos encanta aprender esas cosas. Está muy bien, pero al final Espartaco le llamaban Espartaco porque era de la zona de Esparta, por lo tanto, bueno, estamos ahí. Bueno, lo pensé porque Esparta, que se dice Esparti, y algo de Esparta es Espartaqué. Algo así, si no me equivoco. Estoy haciendo griego clásico, ¿eh? Me estoy aprovechando este periodo. Claro, yo creo que Espartaco le llamaban así por eso, ¿no? Algo heleno es helenique. De origen tracio, del tribu Maidoi. Sí, pero yo sé, no me suena que venía aquí. No, en la película de Credula dicen que es tracio, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, dicen que es tracio. Sí. Pero que el nombre debía venirle por eso, a lo mejor porque era fuerte como un espartano o algo así. No sé, yo te digo, algo de la Hélade, en griego se dice helenique, por ejemplo, y algo de Italia, italique. Sí, ¿no? Pues sí. Puede ser que el nombre artístico no sé, estoy aprendiendo, ¿eh? No. Sí, que el nombre artístico del gladiador fuese eso, el espartano. Sí, a ver, que en los toros el cordobés no era de Córdoba. Pero sí que simbolizaba. ¿Y el bejarano? ¿Y el bejarano era de Béjar? Pues hay que siempre aprender, y mira, yo eso no lo sabía y aprendí algo nuevo. Y es verdad que uniendo los dos elementos, el elemento de Espartaco como estilo de guerrero y tal, pero también el revolucionario del Espartaco, pues a lo mejor en un equipo comunista de fútbol a lo mejor tiene sentido más el segundo que el primero, o los dos, porque depende cómo consideremos el régimen, ¿no? Pues Juan Luis, muchas gracias a ti y a los oyentes por escucharnos esta historia hablada, y espero que hayáis disfrutado de esta hegemonía tebana y escuchéis el siguiente programa en el que veremos el final de la hegemonía tebana, de esa corta y poco fructífera para los tebanos hegemonía, y muy fructífera para los macedonios, que gracias a ellos entrarían gracias a esta debilidad o estas mala o corta hegemonía, lograrían ser ellos los verdaderos hegemónicos en Grecia. Así es. Pues ya sabéis, si os gusta esta historia hablada, dais al corazón en iVoox, si estáis viéndolo en YouTube, también deis al me gusta o un comentario, y compartáis en vuestras redes sociales para que más gente pueda disfrutar de nuestras historias habladas. Muchas gracias a todos, y ya sabéis, si os gusta la historia militar, visitar Velum Artis, historiamilitar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada, que no será en Grecia, pero que volveremos a Grecia con Juan Luis más adelante. Muchas gracias a todos y hasta la próxima aventura helénica. Hasta el próximo oyente. Si os ha gustado esta historia hablada, podéis invitarnos a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/velumartis, mientras tomáis un café viendo nuestros nuevos vídeos en el canal de YouTube.
Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.